Este es el segundo video de composición de funciones, pero aquí vamos a trabajar un tipo de ejemplos diferentes al primer video. En este caso lo que vamos a hacer es hallar f de x sabiendo la composición de f y g, es decir, fg de x y también conociendo g de x. Miremos un primer ejemplo. En este primer ejemplo tenemos la composición f composición g de x y es esta expresión racional. Y también nos proporcionan g de x, que es igual a x a la 2 menos 3. Y lo que debemos hacer es hallar f de x a partir de este par de expresiones. Recordemos gráficamente o esquemáticamente cómo representamos una composición. En esta gráfica, recordemos que la composición la expresábamos como las relaciones entre este par de funciones. Aquí era x que ingresaba a la función g y al final se obtenía el término g de x. A su vez, g de x ingresa a la función f y obteníamos fg de x. Ahora, lo que tenemos en el problema que nos dan es fg de x y tenemos la función g o g de x. Lo que debemos hallar es la función f, de tal manera que podríamos invertir el proceso para llegar a determinar la función f. Miremos en este ejemplo concreto cómo nos quedaría. Bueno, vamos a hallar f de x a partir de la composición y de g de x. Partimos inicialmente de la expresión de f composición de g de x, que es x a la 2 menos 2 sobre x a la 2 menos 3. Para llegar a f de x, lo que debo hacer es tomar cada término de la expresión y acercarlo a x a la 2 menos 3, que es g de x. Para eso, utilicemos el numerador inicialmente. Tenemos x a la 2 menos 2. Para que menos 2 llegue a menos 3, debo colocar menos 1. Y como coloco menos 1, debo al final sumarle más 1 para que no se altere. De esta manera, de x a la 2 hasta 1 ya tendríamos g de x. Este mismo procedimiento lo realizo con el denominador, que es x a la 2 menos 3. Pero aquí en el denominador ya tenemos la expresión que es g de x. Entonces no, ni sumamos ni restamos nada. Ahora, x a la 2 menos 2 y menos 1, yo puedo sumarlos, los dos números enteros negativos, y menos 2 y menos 1 daría menos 3. Y ya tendríamos la expresión que buscábamos, que es g de x. Ahora, le sumo 1, y en el denominador quedaría exactamente igual, x a la 2 menos 3. Ahora, x a la 2 menos 3 es g de x. Sería g de x más 1. Y en el denominador también tenemos x a la 2 menos 3, que es g de x. G de x será igual a x más 1. Y en el denominador está nuevamente g de x, que corresponde a x. Esta expresión sería entonces igual a f de x. ¿Qué fue lo que hicimos? A partir de la composición, lo que hicimos fue regresarnos para hallar g de x. Y con g de x, luego encontramos x. Hicimos el proceso opuesto. Y al final con x, ya pudimos hallar la función original. ¿Cómo lo podemos comprobar? Haciendo la composición ya con f de x y g de x. Si hacemos la composición, nos debería dar esta expresión. Entonces la composición sería f g de x y será igual a f, y g de x corresponde a x a la 2 menos 3. Ahora, este término, este binomio, corresponde a la variable en f, de tal manera que f de g de x será igual a x más 1, pero x ahora corresponde a este binomio, x a la 2 menos 3. Entonces, dejémoslo expresado, x más 1 sobre x, pero x sería x a la 2 menos 3.
esto es x, y le sumamos 1, sobre x a la 2 menos 3. Términos semejantes en el numerador, menos 3 y más 1, nos quedaría x a la 2, y menos 3 más 1 es una diferencia, da como resultado menos 2. Y el denominador queda igual, x a la 2 menos 3. Si miramos, esta expresión es igual a la expresión de partida. Entonces comprobamos que f de x como x más 1 sobre x es la expresión que buscábamos. Miremos un segundo ejemplo. En este segundo y último ejemplo vamos a hallar nuevamente f de x teniendo f de g de x y g de x. Y repetimos o realizamos el procedimiento anterior. De acuerdo a la expresión de la composición, lo que vamos a hacer es expresarla en términos de g de x. Y lo hacemos de la siguiente forma: x a la 2 más 2x más 3, que sería el numerador, sobre x a la 2 más 2x menos 2. Los dos términos de la expresión son dos trinomios. También g de x es un trinomio. Varían únicamente en el término independiente. Aquí sería más 3 y acá es más 1. Para que este trinomio x a la 2 más 2x más 3 se convierta en este trinomio de g de x, debo restarle a más 3 2. Pero si le resto 2, debo sumarle 2 para que la igualdad se mantenga. Este mismo procedimiento se realiza en el denominador: x a la 2 más 2x menos 2. Ahora, debe ser más 1. Para que menos 2 se convierta en más 1, debo sumarle más 3. Y si sumo más 3, debo al final restar menos 3 para que se mantenga la igualdad. Lo que hicimos fue sumarle un término en el primer caso para obtener x a la 2 más 2x, y aquí más 3 menos 2 daría más 1. Y este trinomio corresponde a g de x. Y al final quedaría más 2. En el denominador ocurre exactamente igual. Tenemos x a la 2 más 2x. Ahora, menos 2 y más 3 daría más 1. Y también este trinomio corresponde a g de x. Y al final se le resta menos 3. Reemplazando estos dos trinomios por g de x, tendríamos x a la 2 más 2x más 1 es g de x más 2 sobre nuevamente g de x menos 3. Ahora, reemplazando g de x por x, nos quedaría x más 2 y en el denominador x menos 3. Y esta expresión sería igual a f de x. Ahora lo que vamos a hacer es comprobar que con f de x y g de x podemos obtener la expresión que es la composición de f y g. Entonces vamos a comprobar haciendo f de g de x y nos quedaría como f y ahora g de x. G de x es x a la 2 más 2x más 1. Este corresponde a la variable que la vamos a reemplazar en x. Entonces nos quedaría, como x es esta variable, lo expresaríamos como x a la 2 más 2x más 1 y le sumamos más 2. Recordemos que esto sería g de x sobre x menos 3, y x es este trinomio, x a la 2
más 2x más 1. Pero acá le restamos menos 3. Ahora, aquí se reduce en términos semejantes, 1 más 2, 3, y quedaría como x a la 2 más 2x y 1 más 2, 3. Repetimos este procedimiento en el denominador. X a la 2 más 2x y reducimos 1 menos 3, quedaría menos 2. Esta expresión, que es la composición de f y g, es igual a la expresión de partida. Y comprobamos que f de x es igual a x más 2 sobre x menos 3, que era el término que inicialmente solicitaba el problema. Bueno, espero que este tipo de ejercicios hayan sido claros, que les aporte, y nos vemos en un tercer video de composición de funciones.